Aleluya al Señor. Gloria al Señor. A través de esa palabra, Señor, que nosotros podamos estar expresando que tú eres el merecedor de todo elogio, Señor. Que tú eres el merecedor de todo encomio, de toda alabanza. Cantamos. Canta, aleluya, al Señor. Sí. Cargador. No lo escucho. Sí, hermano, estamos. Entra y sale el sonido. Himno, canta, aleluya al Señor. Aquí lo tenemos. Bueno, hemos estado teniendo una computadora, le ha estado dando la chiripiolca, así que si hubiésemos tenido la posibilidad de tener la modalidad presencial, hermanos, hubiésemos entrado hace rato y hubiésemos empezado hace rato. Bueno, estamos dependiendo de la tecnología ahorita y nada más que les pido que aguardemos un momentito. El himno canta aleluya al Señor. Vamos a esperar para poder presentarlo y cantar todos juntos esta alabanza al Señor. Ay, Dios mío, ay, santo Dios, ahora le ha dado por darle la chiripiolca a esto. Ahora sí, hermanos, cantemos todos juntos para la gloria y honra del Señor. Dice la palabra de Dios, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Y de mi gozo te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor.
Cántale a Dios de corazón. Cántale a Dios de corazón. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Ya Cristo obró la redención. Ya Cristo obró la redención. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Venció la muerte el Señor. Venció la muerte el Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Cristo Jesús nos llevará. Cristo Jesús nos llevará. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Aún a pesar de las dificultades, de los inconvenientes, de las circunstancias propias que se dan en nuestro día a día, en nuestro minuto a minuto, en nuestro segundo a segundo, cantemos aleluya a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que sean conocidas nuestras oraciones delante de Dios con toda oración y súplica. Y esto lo dice la palabra de Dios, lo dice el apóstol Pablo, en el contexto de que por nada nos afanemos, por nada estemos afanosos. Aún siendo perseguidos, aún teniendo situaciones críticas de salud, aún que todos los demás piensen que lo que nos toca a nosotros es sufrir el mal. Nosotros tenemos que seguir, hermanos, creyéndole a Dios, cantando aleluya al Señor. Quiero pedirle a mi hermano Juan Mason, por favor, di presente. Quiero pedirle que nos esté dirigiendo. Queremos nosotros estar consagrados al Señor. Y esto no lo hacemos como algo religioso, que bueno, es parte de la liturgia de lo que hacemos. Es que tenemos que todos los días presentarnos a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Pidámosle a Dios, hermano Juan, a través de la oración que usted nos va a dirigir, que nos ayude a vivir para Él, que nos ayude a pensar en Él, que nos ayude a tener una mente cristiana, que nos ayude a recuperar todo ese terreno perdido, que quizás hemos perdido por desobediencia o hemos perdido por ignorancia, porque jamás se nos enseñó. Que podamos nosotros tener la mente de Cristo, la cosmovisión cristiana, y entonces, pensando como un cristiano debe pensar, entonces vivir como un cristiano debe vivir.
Así que le pido, mi estimado hermano Juan, que por favor nos esté dirigiendo en este tiempo de consagración y petición a Dios en arrepentimiento. Perdón, pidiéndole a Dios perdón por nuestros pecados. Hermano Juan, ¿estás ahí? Si no, le voy a pedir al hermano Reinaldo a ver si nos puede apoyar en esta. Sí, hermano. Oremos. Señor Padre Celestial, nos humillamos al saber que somos nada aparte de tu santidad que nos das a través de Jesucristo. Señor, permítenos resistir al mal, poder saber que sí, que somos pecadores, pero debemos pedir de tu gracia, tu perdón, para poder que tú nos guíes, que tú nos ofrezcas los beneficios de la vida nueva, que solamente viene a través de tu Santo Espíritu y a través de la obra de Jesucristo que nos salva, el único mediador entre Dios y el hombre pecador, el hombre Jesucristo que se dio en la cruz del Calvario. Te pedimos que en esta noche nos des sabiduría, que nos des la paz de la mente, que nos cubra, Señor, de todo que necesitamos para abrir la palabra de Dios, para bloquear pensamientos indignos, para bloquear todo lo que nos preocupa, de usar de todo lo que tienes para nosotros a través del estudio del Catecismo Mayor de Westminster y de todas las oraciones de los santos. Y también, Señor, te pedimos que las oraciones te dediquen, te enfoquen a ti, no a las preocupaciones de cada día, sino que te enfoquen a la obra tuya. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Nosotros, una de las cosas que tenemos en mente es que Dios es nuestro protector. Él es nuestro protector y es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estemos entonando el himno número 62, himno que lleva por título Eres mi protector, un canto de letra muy sencilla, pero de letra muy cierta, que nos habla pues de que Él es nuestro protector. Cantemos todos juntos este himno para la gloria y honra del Señor. A la cuenta de 3, hermanos. 1, 2, 3. Eres mi protector. Llenas mi corazón
con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. Débil soy, más fuerte seré, con poder del Señor. Confiaré en ti, confiaré en ti. Débil soy, más fuerte seré, con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. Débil soy, más fuerte seré, con poder del Señor, confiaré en ti. Bien, mis estimados hermanos, en este momento vamos a tener oración por peticiones personales. Así que si alguno de ustedes tiene alguna petición, puede irla comentando, compartiéndola, para entonces proceder a estar orando unos por otros en intercesión. ¿Tendrá alguno alguna solicitud de oración? Hermanos, yo quiero nada más compartir que el lunes fue, o el viernes, no recuerdo exactamente el día, pero me encontré en el extra de Vista Alegre a una ex compañera de trabajo. O sea, una ex compañera, digo ex compañera porque hoy día no está trabajando con nosotros. Ella fue liquidada o fue objeto de reducción de personal por la pandemia. Ella se llama Catalina Montezuma y cuando me la encontré, hermanos, ella estaba vendiendo verduras. Y esto no tiene nada de malo, vender verduras. Lo que sí me llamó la atención y me hizo, en verdad, a mí sentir vergüenza es que ella, como una mujer responsable por su hogar y sus hijos, ella, de bibliotecaria del colegio donde yo estoy ahorita laborando todavía, ella quedó entonces vendiendo verduras. Yo lo que quiero solicitar, hermanos, es que estemos orando para que ella pueda obtener un trabajo donde pueda recibir un salario y pueda entonces colaborar a regularizar la situación económica dentro de su hogar. Ella y su esposo han tenido que salir a la calle a vender verduras de esa manera, recao verde, ¿cómo se llama? Culantro, tomate, ají, ajo, todas esas cosas, ahí en la puerta del extra de aquí de Vista Alegre. Y también pedir, hermanos, que ella pueda conocer el Evangelio.
nosotros hemos compartido mucho, yo he compartido mucho con ella, pero ella no ha creído en el Señor. No ha creído en el Señor. Es una mujer de muy buenas costumbres, pero nosotros sabemos que por buenas costumbres y por buen comportamiento nadie tiene la salvación. La salvación no es por obras, como dice la palabra, la salvación es por fe. Así que Dios pueda poner en ella el don de la fe, el don de creer, el don de depositar su fe en Cristo para salvación. Y esta es pues la petición que yo hago en esta noche. Ella se llama Catalina Montezuma. No sé si habrá alguna otra solicitud de oración, mis estimados hermanos. Hermanos, no hay ninguna solicitud más de oración. Bueno, vamos a estar orando pues en este momento por la señora Catalina. ¡Ay! Hermanos, Catalina tiene 3 licenciaturas. Y eso a ella no le ha sido motivo de que se avergüence. Ella está vendiendo sus verduras porque tiene en mente que lo que hay que generar ingresos para la manutención del hogar. Ella y su esposo están en eso a diario. Así que oremos. Señor y Padre bueno, te doy las gracias en esta noche por esta oportunidad que nos das de poder estar reunidos y orar, de poder estar reunidos y contemplar tu rostro, Señor, a través de la oración. Gracias, Señor, porque tú nos permites el acceso a ti. Antes el acceso nos era impedido, mas tú has, Señor, roto el velo en dos para tener acceso a ti, para poder llegar a ti, no solo siendo comprados por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, sino también, Señor, para que podamos orar e inclinarnos a ti y no ser rechazados por ti, Señor. Aunque nuestro merecimiento es que seamos rechazados, Señor, tú no nos rechazas. En este momento, oh Dios, pedimos por Catalina Montezuma. Señor, esta mujer honrada, esta mujer trabajadora, esta mujer que ha visto un medio decente, honesto, de procurar el pan de cada día para su casa. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia, le permitas, Señor, hasta donde tú quieras permitir que ella siga, oh Señor, consiguiendo el sustento de esta manera, que ella pueda llevar el pan diario, el sustento diario a su casa. Pero también te pedimos que ella pueda, oh Dios, tener un trabajo. Señor, tener un trabajo al cual ella pueda hacer uso de los conocimientos y de la preparación académica que ella ha obtenido. Señor, no estamos diciendo con esto que vender verduras en un banco o de manera ambulante sea indigno y que sea indigno para una persona preparada. No, solamente te pedimos que pueda, Señor, volver a obtener un trabajo como el que tenía antes, donde aplicaba todos sus conocimientos, toda su preparación. Pero por sobre todas las cosas, Señor, independientemente del trabajo que ella tenga, te pedimos que ella tenga una forma digna, sincera, honesta de obtener el pan y de satisfacer las necesidades de su familia. Oh Padre Santo, sé con Catalina y te pido que tú le des ese don, el don de la fe. Señor, que le concedas la salvación, que le concedas, oh Dios, esa convicción de que ella te necesita urgentemente
porque en riesgo está su alma de perderse por la eternidad. Señor, y no solamente te pido por Catalina, te pido también por cada uno de aquellos conocidos nuestros que no tiene un empleo. Señor, en este momento nos acordamos de nuestro querido hermano Juan, para que tú también le des, le proveas, Señor, le permitas adquirir un trabajo que pueda ser bien remunerado, un trabajo, Dios, donde él se sienta satisfecho, y un trabajo, Señor, donde él se sienta digno de ganarse el pan a diario. Oh bendito Señor, te pedimos por Juan también. Juan ya conoce, ya te conoce, ya Juan está aprendiendo tu palabra, está creciendo en la gracia y el conocimiento tuyo. Pero sí te pedimos, oh Señor, que todo ese proyecto que él ha empezado allá en los Estados Unidos, Señor, y ahora que regrese a Panamá en un par de meses, Señor, él recaude, consiga, complete toda la documentación necesaria para que al regresar a Estados Unidos, oh Señor, él pueda aplicar, y no solamente aplicar, sino conseguir ese trabajo que ya se le está ofreciendo en este norteño país. Señor, te pedimos por aquellas personas que, conocidos nuestros, que ahorita están, oh Dios, urgiendo tener un trabajo. Oh Dios, te pedimos por cada uno de ellos. Sabemos que la situación en muchos lugares está dura, difícil, pero Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata. Tú eres el dueño de la tierra y de su plenitud, del mundo y de los que en él habitan. Señor, tú eres el dueño de todo. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia y que permitas a estas personas desempleadas poder, oh Dios, nuevamente conseguir empleo, oh Dios. Oh Padre bendito, te adoramos y te bendecimos. Te exaltamos, mi Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano Reinaldo, ¿pudiese usted dirigirnos en un tiempo de oración donde estemos orando por cada uno de nuestros países, la situación política, económica y de salud? Sí, bueno, vamos adelante. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por todas tus bendiciones, las bendiciones tanto físicas como espirituales, pero también te pedimos que les brindes sabiduría a las clases políticas, que sepan gobernar bien, justamente, que traten a los ciudadanos dignamente, que les den las debidas protecciones de sus derechos, que sepan aprobar leyes que tengan el efecto de beneficiar a los muchos y no de beneficiar a los pocos. Señor, danos, te lo pedimos, danos una solución a la pandemia que no sea que de repente ya no haya enfermedades y que todo vuelva como si nada ocurrió y podamos continuar con nuestro desorden, nuestros hábitos malos, como si nada hubiera pasado. Señor, danos que aprendamos la lección de que tú eres el soberano Dios,
que tú eres el que sabe lo que habrá de pasar cuando se levante la pandemia. Quizás no se levante de todo, quizás tengamos que ajustarnos a una nueva realidad, tengamos que ajustarnos a nuevas modalidades de trabajo, tengamos que ajustarnos a nuevos protocolos de salud, de transporte, de empleo, de educación, pero que, Señor, sepamos alabarte a ti como el soberano de este universo. Tú no te sorprendes de ninguna enfermedad, ni plaga, ni de sequías, ni de cambios en el clima. Tú eres el que controla este universo. Alabemos a tu nombre. Y Señor, daré sabiduría ya te pedimos acerca de los gobernantes, también del personal médico, que utilicen sus habilidades para que brinden los servicios adecuados a los que sufren. Que, Señor, se desarrollen medicamentos, tratamientos que brinden la salud a los muchos, a los que tú quieres, Señor. Tú eres el que da la salud, tú eres el que da la vida, Señor. Te pedimos que tengas compasión de nosotros. Y te pedimos también, Señor, que nosotros, los ciudadanos de nuestros países, de Panamá, Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico, Costa Rica, que seamos gente que sepa que tú eres el Dios, que cuando fallamos a nuestras responsabilidades, te hemos fallado a ti, Señor. Danos, Señor, la sabiduría de saber que te debemos a ti, debemos rendirte a ti toda alabanza, todo servicio y todas las deudas son hacia ti, Señor. Danos de tu misericordia, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a estar entonando este último cántico para luego entrar entonces en el estudio de la palabra del Señor. El himno número 7 con cántico, Señor. Cantemos todos juntos para la gloria del Señor. Con cántico, Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor, oh Trino Santo Dios. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tu mano paternal marcó mi senda aquí. Mis pasos cada cual velados son por ti. En tu mansión yo
admirables son tus bienes y sin par. Y por tu compasión los gozo sin cesar. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tú eres, oh Señor, mi sumo todo bien. Mil lenguas tu amor cantando siempre estén. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos pues entonces, mis estimados hermanos, vamos a estar ahora pasando pues a lo que es el estudio bíblico en la noche de hoy. Oremos, hermanos. Señor y Padre bueno, gracias te damos nuevamente, Señor, por esta oportunidad de que estemos reunidos. Gracias porque, así como muchos otros cristianos a lo largo y ancho del planeta, están reunidos en la noche del día miércoles 14 de junio. Están reunidos adorándote, orando a ti, estudiando tu palabra. Señor, gracias porque nosotros podemos hacerlo con libertad. Pero también, Señor, te pedimos y te damos gracias por aquellos que no lo están haciendo con libertad. Te pedimos que tú les cuides, Padre. Que tú les ayudes a extender tu palabra aún a pesar del peligro. Señor, en estos países donde el Islam es el que reina, donde la intolerancia del hinduismo también se impone, o donde el comunismo, Señor, cerrado y burdo, quiere callar la boca de las personas. También te pedimos y te damos gracias porque en estos sitios también se está orando, se está peleando la buena batalla, la batalla de la proclamación de tu evangelio. Señor, en este momento bendice el tema que vamos a estar compartiendo en esta noche. Señor, permítenos que nosotros podamos entenderlo y no solamente entenderlo, sino también asimilarlo y ponerlo en práctica, ponerlo por obra. Gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Como vemos en pantalla, tenemos la pregunta número 47. La semana pasada nosotros estuvimos viendo la pregunta número 46. La pregunta 46 trataba de en qué consistía el estado de humillación de Cristo. Y la respuesta fue que el estado de humillación de Cristo consiste en aquella baja condición en la que por nuestra causa se despojó a sí mismo de su gloria, tomando sobre sí la forma de siervo en la concepción y su nacimiento, vida, muerte y después de su muerte hasta su resurrección. El estado de humillación consistió, hermanos, en la encarnación de nuestro Dios a través de la persona de Cristo. La pregunta que nos toca en esta noche es la número 47, que dice lo siguiente: ¿cómo se humilló Cristo a sí mismo en su concepción? Bueno, ya vemos en qué consistió. Ahora la pregunta es, ¿cómo fue ese proceso? Consistió en la humillación que empezó con su nacimiento y terminó con su muerte. Pero ¿cómo se humilló Cristo a sí mismo entonces
en su concepción y nacimiento. Y la respuesta nos dice lo siguiente: Cristo se humilló a sí mismo en su concepción y nacimiento, en que siendo el Hijo de Dios desde toda la eternidad y estando en el seno del Padre en la plenitud del tiempo, le agradó llegar a ser el Hijo del Hombre, hecho de una mujer de humilde condición y nacido de ella, con diversas circunstancias mayores que un simple abatimiento. Bien, hermano, vamos a ver esta pregunta. Vamos a volverla a repetir e ir viendo paso por paso o parte por parte lo que nos quiere decir. ¿Cómo se humilló Cristo? Asimismo, en su concepción, es decir, cuando María concibió del Espíritu Santo y en su nacimiento. Bueno, eso se hizo en que siendo hijo de Dios, miren, la humillación fue que siendo hijo de Dios desde toda la eternidad y estando en el seno del Padre en la plenitud del tiempo, le agradó llegar a ser el Hijo del Hombre. O sea, la humillación de Cristo consistió en que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, porque teniendo la eternidad, estando en la compañía del Padre, le agradó ser hijo del hombre, ser un ser humano. Ahora bien, muchos dirán, ok, pero si nace en cuna de oro no hay problema. Bueno, en adición a eso, ese hecho de humillación se dio a través de una mujer, de humilde condición y nacido de ella. No fue la reina, no fue la princesa de los judíos, fue una mujer humilde. Y además con diversas circunstancias mayores que un simple abatimiento, Y vamos a ver entonces las referencias bíblicas que tenemos para ir basando esto. Tenemos tres referencias bíblicas que están aquí. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 14 y 18, Gálatas, capítulo 4, versículo 4, y Lucas, capítulo 2, versículo 7. La primera referencia hace alusión a Cristo siendo desde toda la eternidad el Hijo de Dios, y aún a pesar de eso se hizo hombre. La segunda referencia nos dice que en la plenitud del tiempo Cristo se hizo hombre y nació como un niño. Tuvo el proceso normal para hacerse hombre. No es que nació siendo un adulto, no es que nació ya con barba y con tamaño, no. Él nació siendo un niño que tuvo que ser amamantado, que tuvo que ser limpiado todos los días y que tuvo que crecer paulatinamente como crece cualquier niño. Y la última referencia hace entonces alusión a que nuestro Salvador nació de una mujer de humilde condición y bajo circunstancias que van más allá de un abatimiento ordinario. Y cuando hablamos de abatir, hermanos, tenemos que saber que ese abatimiento se refiere a su muerte en la cruz. Y ese no fue un abatimiento ordinario, hermano. Ordinario es que usted y yo nos muramos de viejo, nos muramos de catarro, bueno, que nos dé COVID, o que nos dé cáncer, o
o que como dije, bueno, de viejito. Pero el Señor tuvo un abatimiento más allá del ordinario, porque murió siendo clavado en una cruz, algo totalmente extraordinario, porque él siendo inocente tampoco merecía una muerte de ese tipo. Pero vamos a ver entonces cada una de esas cosas en la palabra de Dios. Voy a estar pidiéndole a mi esposa que esté leyendo Primera de Juan, perdón, Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículos 14 y 18. De todas maneras, yo voy a estar compartiendo en pantalla el texto bíblico a través del Gateway, del Bible Gateway, y los demás también. El que tenga la Biblia a mano puede entonces seguir la lectura a través de su Biblia, de su propia Biblia. Entonces, Juan, capítulo 1, versículos 14 y 18. Capítulo 1, 14 al 18. 14 y 18. 14 y 18 dice así. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ajá. 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que estás en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Amén. El versículo 14 dice, y aquel verbo, refiriéndose a Cristo, refiriéndose a la segunda persona de la Trinidad eterno, ese verbo, Dios eterno, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 18 dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y esto, mis estimados hermanos, hace precisamente referencia al hecho de que Cristo, siendo desde toda la eternidad y el verbo de Dios, porque en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios, siendo desde toda la eternidad, se hizo hombre. Estuvo entre nosotros, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Siendo hombre, vimos su gloria. Y el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Entonces, la humillación de Cristo al hacerse carne fue la forma visible de Dios. ¿Por qué? Porque el versículo 18 dice eso, que a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo, el único Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo le dio a conocer? Con su humillación, haciéndose carne, mis estimados hermanos. Y esto es lo que nos dice la primera referencia. Segunda referencia, que está en Gálatas 4:4. Si puede, hermano Reinaldo, si usted no puede leer Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Y versículo 4 que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así es. Miren el texto bíblico
Lo voy a compartir con ustedes. Yo voy a compartir con ustedes, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, en la plenitud del tiempo, en el momento que se completa el tiempo, Cristo se hizo hombre y nació como un niño. ¿Cómo nacen los niños? A través de un parto, ya sea cesárea o vía normal, vía uterina. Pero en el momento en que se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Nació como un bebé, hermano. Ningún bebé nace grandote o con barba o con madurez de adulto. Nació como niño, físicamente como niño. Y en Lucas capítulo 2, versículo 7, voy a estar leyendo ese pasaje. Lucas capítulo 2, versículo 7. Voy a estar compartiendo también con ustedes el texto aquí en pantalla. Lucas 2:7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y dio a luz a su hijo primogénito. O sea, está hablando de María, que María dio a luz a su primogénito. Fue el primer hijo que tuvo María. María tuvo hijos después, hermanos, y hay textos de la Biblia que señalan que María y los hermanos de Jesús fueron a buscar a Cristo. Y bueno, dio a luz a su hijo primogénito. ¿Y qué hizo ella cuando lo dio a luz? Cuando lo parió, lo envolvió en pañales. Y en eso lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Nuestro Salvador, mis estimados hermanos, nació de una mujer de humilde condición. ¿Y saben qué tan humilde era la condición de María? Que si ella hubiese sido de condición noble y ella tuviese que haberse devuelto a Belén desde Galilea para ser empadronada, ella hubiese llegado a una casa donde la estuvieran esperando, o que ya esa casa estuviese dispuesta para que ella, José su marido y el hijo que estaba por nacer llegasen y se instalasen. Sin embargo, la humilde condición de la mamá hizo que cuando llegaran a Belén, por haber llegado, quién sabe, retrasado, ya no se encontrara lugar para ellos y tuvieron que aceptar el mesón. Perdón, el mesón no, el establo. El mesón era donde se hospedaba la gente que no tenía un sitio, pero que se le daba, aunque sea las condiciones dignas, ¿no? Aunque sea donde recostarse. Ellos tuvieron que hospedarse en el establo, que si no era humilde la condición de María, y darlo a luz. Hermanos, Cristo se humilló dejando su eternidad, haciéndose hombre, en el momento indicado naciendo como un niño, y no solo eso, sino que nació de una mujer que, como decimos en buen panameño, no tenía de dónde caerse muerto, y que cuando tuvo que ir al lugar de origen de sus ancestros para empadronarse,
tuvo que meterse en un establo y recostar a su hijo en un pesebre porque no había para ellos lugar en el mesón. Así es. Que no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a ver entonces, hermanos, las preguntas de los comentarios que están aquí. Nosotros tenemos siete preguntas de comentarios y vamos a irlas viendo cada una de ellas. En primer lugar, la primera pregunta dice: ¿desde cuándo ha sido Cristo el Hijo de Dios? Si yo le hiciese esa pregunta a ustedes sin mirar la respuesta del catecismo que está aquí y le preguntara a usted, señora Gladys, ¿desde cuándo ha sido Cristo el Hijo de Dios? ¿Cuál sería su respuesta? Señora Gladys, ¿me escucha? ¿Cuál sería su respuesta si yo le pregunto eso? ¿Desde cuándo Cristo ha sido el Hijo de Dios? ¿Desde cuándo Cristo ha estado en el seno del Padre disfrutando la eternidad con el Padre? ¿Desde cuándo? Bueno, la respuesta es la que tenemos en pantalla. Desde siempre, desde toda la eternidad. Cristo ha sido el Hijo de Dios siempre, desde la eternidad. No es que Él fue Hijo de Dios y dejó de ser Hijo de Dios cuando se humanó. Él siguió siendo Hijo de Dios. Nada más que estaba en condición de hombre. Y no es que, bueno, dejó de ser Hijo de Dios cuando fue hombre y luego resucitó, murió, resucitó y volvió a tener la calidad o la característica de ser Hijo de Dios. No, hermano. Desde toda la humanidad. Él fue, es y será siempre Hijo de Dios. A ver, señora Gladys. Bueno, yo pienso que cuando él pensó en más o menos en el principio del mundo, pues que lo iba a mandar, pues que dice que la Virgen María se sintió como asustada, pues que y después que ella escuchó esas palabras que Dios lo iba a mandar al mundo, bueno, dice que José después dice que se puso celoso, dice, porque ¿cómo? Dice, si él estaba solo, pues, y que bueno, que como iba a ser que María iba a salir encinta, pues que eso es lo que, bueno, pensó ella más o menos, él más o menos, pues que cómo iba Señora Gladys, yo le estoy preguntando ¿desde cuándo ha sido Cristo el Hijo de Dios? Bueno, desde el principio del mundo, pues que lo iba a mandar más o menos, pues, porque... Bueno, mire, la Biblia lo que nos dice es que desde siempre. Decir desde el principio es decir que hubo un principio, y en el concepto de la eternidad que nosotros manejamos a través de la Biblia, es decir, lo que la Biblia nos revela como eternidad es algo que no tiene principio. Por lo tanto, ¿desde cuándo ha sido Cristo el Hijo de Dios? Desde toda la eternidad. Desde siempre. No hubo principio ni tendrá final. Desde el concepto de eternidad no hay principio ni final. Hay un siempre. Entonces, ¿desde cuándo ha sido Cristo el Hijo de Dios? Desde toda la eternidad. Muy bien, seguimos entonces con la segunda pregunta. La segunda pregunta, ¿qué dice? ¿Qué significa la afirmación de que Cristo estaba en el seno del Padre? ¿Qué significa esa afirmación? Esta afirmación significa que Cristo, el Hijo eterno de Dios, el eterno Hijo, es uno con el Padre.
el Padre y el Hijo son de la misma sustancia, aunque son personas distintas en la Trinidad. Aquí estamos dando una respuesta, estimados hermanos, teológica, que puede ser que en algún momento choque con nuestra limitada, nuestro limitado entendimiento. El ser humano, respecto a estas cosas, tiene un entendimiento limitado. Pero ¿qué significa esta afirmación? ¿Qué significa decir que Cristo estaba en el seno del Padre? Significa que el Hijo es uno con el Padre, que el Padre y el Hijo son la misma sustancia, aunque son personas distintas en la Trinidad. Miren, el credo niceno dice lo siguiente. El credo niceno es un credo de la iglesia cristiana. Y ese credo dice: creo en un solo Dios, Señor todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y sigue diciendo: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Ahora bien, dice que es nacido del Padre, es Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. O sea, ahí se está diciendo en el credo, nada más que con un poco de palabras sofisticadas, ¿verdad? Que Cristo ha estado siempre con el Padre y que de la misma sustancia, porque sigue diciendo, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. O sea, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, no tuvo un momento de creación, siempre ha existido y es uno con el Padre. Aunque son personas distintas en la Trinidad. Y es de donde entonces nosotros podemos entender que existe la Trinidad. Porque todos los componentes son uno, pero a la vez son diferentes. No son tres dioses, es un solo Dios con tres personas. Entonces, esta segunda pregunta nos habla precisamente de ese aspecto de la deidad, el aspecto de su eternidad y de que son distintas personas dentro de ella. Número 3. Pregunta número 3. ¿Por qué dice el catecismo? Es decir, este catecismo y la pregunta 47. ¿Por qué dice el catecismo que a Cristo le agradó llegar a ser el Hijo del Hombre? Bien, esta frase, que Cristo le agradó llegar a ser el Hijo del Hombre, expresa la verdad de que Cristo se hizo hombre voluntariamente. Cuando habla de agradó, es que voluntariamente aceptó de su libre voluntad y no porque fuera obligado. No que el Padre lo agarró por el cuello y le dice: ahora te vas a ser hijo del hombre, ahora te vas a humanar, ahora te vas a encarnar en María. No. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, que es eterno igual que el Padre y que es parte de la Trinidad, aceptó voluntariamente hacerse hombre. Lo hizo sin ser obligado. Eso es lo que significa esa expresión. Cuarta pregunta. Dice: ¿cuándo Cristo se hizo hombre? Y la respuesta es la que nos da Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo Cristo se hizo hombre? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando el tiempo de hacerse hombre se cumplió. Ahora bien, la pregunta 5 nos dice: ¿qué significa la expresión el cumplimiento del tiempo? Esta expresión, el cumplimiento del tiempo, significa el tiempo señalado por Dios desde toda la eternidad, en el cual Cristo
había de nacer como un ser humano. El tiempo señalado por Dios. Dios en su preparación de su plan dispuso un día, un momento, una hora. Cuando ese día, momento y hora se cumplió, llegó, se dio el cumplimiento del tiempo. El tiempo señalado por Dios desde toda la eternidad, en el cual Cristo había de nacer como un ser humano. Y a la vez indica el tiempo en que todas las preparaciones milenarias habían sido completadas y que las profecías estaban por cumplir. Una profecía como la del nacimiento y la de encarnación del Hijo de Dios se iba a cumplir porque Dios ya lo tenía todo preparado para que se diera en el momento indicado. Una vez, hermano, y esto lo digo como un comentario, yo recuerdo años atrás que en Panamá se estuvo proyectando una película, una serie de películas que se llamaba La Profecía. Y en esa serie los productores de la película se dieron a la tarea de decir que se podía detener el cumplimiento de una profecía. O sea, dentro de la cabeza de ellos eso se podía hacer. Pero una profecía bíblica, esta profecía se va a cumplir porque es parte del plan de Dios. Como Dios preparó algo, entonces ilumina a sus profetas para que lo anuncien, porque es algo que se va a cumplir sin problema, se va a cumplir sin falla. Por lo tanto, volvemos y repetimos, la expresión el cumplimiento del tiempo significa el tiempo señalado por Dios desde toda la eternidad en el cual Cristo había de nacer como un ser humano. Y a la vez también indica el tiempo en que todas las preparaciones milenarias habían sido completadas y que las profecías estaban por cumplirse. Pregunta número 6. Dice, ¿por qué se refiere a María, la madre de Jesús, como una mujer de humilde condición? Esta expresión tiene su base en las propias palabras de María en relación a ella misma, en Lucas 1:48. No se refiere a su carácter, más bien a su posición social y económica entre los judíos de aquel tiempo. Y yo quisiera buscar Lucas 1:48, mis estimados hermanos, y compartir con ustedes ese texto, Lucas 1:48. Miren lo que dice el texto. El texto de la Biblia dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. María misma, porque María es la que está hablando aquí. Y este dicho de María queda plasmado en esta cita bíblica. Ella dice, porque Dios ha mirado la bajeza de su sierva. Y cuando hablamos de bajeza, no nos estamos refiriendo a lo que nosotros los panameños entendemos como bajeza, ¿verdad? Como algo vulgar y malo, no. Estamos hablando de la condición baja, bajísima de ella como persona, socialmente y en relación también a Dios. Por lo tanto, la expresión anteriormente mencionada, una mujer de humilde condición, tiene su base precisamente en eso, en que el Señor ha mirado la bajeza de su sierva. Y no se refiere a su carácter, sino a la posición social de ella y económica entre los judíos de aquel tiempo. Como yo le dije, hermano, ella hubiese sido una mujer de
de la nobleza judía de aquel tiempo, ella no estuviese hospedándose en el establo de un mesón. Ella estuviese hospedándose en un palacio o en la casa de un rico. Sin embargo, lo hizo en este lugar. Y por último, la pregunta comentario número 7 que dice, ¿qué circunstancias mayores que un simple abatimiento acompañaron el nacimiento y la infancia de Jesucristo? Bien, nació en un establo porque no había lugar en el mesón. Tuvo que ser llevado precipitadamente a un país extranjero para escapar del complot de Herodes de asesinarlo. De hecho, cuando se dio el complot de Herodes, que empezó, promulgó un edicto de que se asesinara a todo niño menor de 2 años, ¿verdad? Porque como había sido burlado por los magos, entonces él iba a matar a todo aquel chiquillo que hubiese nacido para esa época y que tuviese menos de 2 años para librarse de ese peligro de que el rey de los judíos había nacido, ¿verdad? Entonces, a eso se está refiriendo, que nació en un establo porque no había lugar en el mesón, fue puesto encima del pesebre y tuvo que ser llevado a un país extranjero. ¿Y cuál fue el país extranjero? Egipto. Ellos tuvieron que escapar a Egipto. Además, hermanos, añado yo el hecho de que la muerte de Jesús no fue una muerte ordinaria, como la que le ocurre al común del ser humano, que no le debe nada a nadie. Él, que no le debía nada a nadie, no murió de viejo, no murió habiendo sido lleno de años. Él murió siendo crucificado por el perdón de los pecados de cada uno de nosotros. Hermanos, con esta pregunta completamos el estudio de la noche de hoy. ¿Cómo se humilló Cristo a sí mismo en su concepción y nacimiento? Cristo se humilló a sí mismo en su concepción y nacimiento, en que siendo el Hijo de Dios desde toda la eternidad y estando en el seno del Padre en la plenitud del tiempo, le agradó llegar a ser el Hijo del Hombre, hecho de una mujer de humilde condición y nacido de ella con diversas circunstancias mayores que un simple abatimiento. Que el Señor pues nos bendiga a cada uno de nosotros y que podamos poner estas enseñanzas en nuestros corazones. Vamos, hermanos, a estar cantando un himno, un cántico al Señor. ¿Cuál es el cántico? El cántico que lleva por título Nunca, Dios mío. Nunca, Dios mío. Dice la palabra del Señor, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. A la cuenta de 3, hermanos. 1, 2, 3. Nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso grata memoria. Cuando perdido en mundanal sendero, no me cercaba sino niebla oscura. Tú me miras
y alumbróme un rayo de tu luz pura. Cuando inclinaba mi abatida frente por el pecado de mi necio yugo, dulce reposo y eficaz alivio, darme te plugo. Cuando los dones malgaste a Sorfía, con que a mi alma pródigo adornaste, Padre pecado, con dolor te dije y me abrazaste. Cuando en sus propios méritos se fiaba, nunca mi pecho con amor latía. Hoy de amor late, porque en tus bondades solo confía. Amén. Hermanos, oremos. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias. Nuevamente, Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu bendición. Gracias por el cuidado que nos das. Gracias por habernos facilitado en la noche de hoy el tiempo y el momento para orar y para escuchar tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú te humillaste, te hiciste hombre y lo hiciste en las condiciones de mayor humildad que cualquier otro ser humano hubiese tenido, Señor. Gracias porque tú eres eterno, Señor. Gracias, Señor, porque esta humillación lo hiciste en favor a los que hoy te conocemos, a los que hoy te seguimos, a los que hoy queremos honrarte y agradarte. Y también lo hiciste, Padre, para tu honra y gloria eterna. Gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos despedidos en esta noche. El Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Que la paz del Señor siga estando con ustedes. Amén y amén.